Bueno, don Juan Carlos Girauta, ¿qué tal está usted? Encantado de estar con ustedes. Qué mejor compañía. Bueno, le hemos traído aquí para exprimirle. Bien. Porque tiene Como un usted, como un limón, tiene usted un acto esta tarde que lleva por título ¿De qué lado cayó el muro? ¿De qué lado cayó el muro? Y donde, pues, se va a analizar cuál es la situación en estos momentos en Europa, que es apasionante. O sea, es una cosa lo que está pasando. Yo mencionaba que ha habido, pues imaginen un estanque calmado que era el statu quo europeo de acuerdo entre populares y socialistas, y de repente caen dos piedras que hacen ¡bum!, una serie de ondas de choque. Primera piedra, el ascenso de los partidos a la derecha del Grupo Popular Europeo en las últimas elecciones europeas, que ha cambiado los equilibrios de fuerzas. Y segunda piedra, la reelección de Trump. Con lo cual, en estos momentos, pues Europa tiene un serio problema de definición, ¿no? Europa tiene muchos problemas, porque, bueno, después de un intento que dura como mínimo 10 años de crear una sociedad, no voy a decir totalitaria, pero sí totalista, una sociedad totalista, donde los grandes fundamentos de la democracia empiezan a erosionarse, donde se invierte en sentidos, donde la igualdad, principio, digamos, sin el cual, principio de igualdad ante la ley, evidentemente, ¿no?, se convierte en el principio de equidad, es decir, un principio de desigualdad, donde la libertad de expresión pasa a ser considerada un peligro, y claro, usted sabe que sin libertad de expresión no hay democracia posible, ¿no? Es fundacional. Sucede una serie de cosas, y cuando se encuentran con la lógica, la inevitable reacción de aquellos que no se van a prestar, que no nos vamos a prestar nunca a una operación de ingeniería social, y que nunca vamos a callarnos nuestras ideas, pues eso crece dentro de Europa contra lo establecido. Del mismo modo que pasa en Estados Unidos, se abre no una brecha, un abismo entre los medios de comunicación mainstream y el pueblo, y la gente, que a la vez aprovecha unas facilidades tecnológicas que hace años no existían, y que se sigue expresando y sigue ejerciendo el que quiere, los que queremos, su libertad de expresión. Y bueno, pues ese establishment europeo no lo acepta, intenta ponerle puertas al campo, intentan amenazar a Elon Musk, nada menos, que ha sido, si no el artífice, uno de los artífices del triunfo de Trump. O sea, bueno, pues hay una comisaria europea que quiso amenazarle, amenazó en el caso de que no se aviniera a practicar la censura en su red social, cuando este señor, si había puesto 40 y tantos mil millones de dólares en la red social, fue para abrir esa brecha que hoy, como él dice, y como duele tanto a la gente que está en el periodismo convencional, se ha convertido en el lugar donde se puede practicar la libertad de expresión, donde no te pueden cancelar y donde no te pueden censurar ni te pueden venir verificadores. Ni de un lado ni de otro. Claro, ni de un lado ni de otro. Eso se convierte, lo digo como ejemplo, ¿no? Se convierte pues en un ambiente irrespirable para aquellos que conciben el intercambio de ideas como la imposición de las suyas, ¿no? Bueno, entonces, el acto de esta tarde es un acto que intenta tomar mucha perspectiva, mirarlo desde la altura para ver hacia dónde van. Bueno, consta de dos conversaciones de dos personas cada una conversación sobre el futuro del pensamiento en Europa y otra conversación sobre el futuro de la cristiandad y Europa, no del cristianismo, sino de la cristiandad y Europa. Y están imbricadas, son dos cuestiones relacionadas,
insisto, tomando con perspectiva, pero que podemos ir pues de lo que sucedió ayer en el Parlamento Europeo. Yo estaba ayer en Bruselas y ocurrieron cosas curiosas, divertidas. Pues cuéntenos. Lo que quiero decir que de lo concreto podemos pasar a eso, y yo lo que quiero decir ya para acabar es que este acto de hoy, que empieza a las 7:30 en el espacio Jorge Juan y que durará hasta las 10:30, que no se preocupen porque habrá un catering a mitad, no van a pasar hambre. Y que son conversaciones a las que se quiere convertir en una experiencia, no solo en ocasión de reflexión, sino en una experiencia memorable. Por lo tanto, habrá sorpresas musicales muy interesantes. No me diga, o sea, esto va a ser, ya se están poniendo ustedes en un plan de user experience y tal, ya incorporado a los debates. Bueno, yo creo que es evidente que los tiempos están cambiando, es evidente que el triunfo de Trump es un punto de inflexión. En Europa ya estaba produciéndose esta reacción contra el intento de acabar con aquello que tenemos de más valioso, que es nuestra libertad, ¿no? Entonces, ayer, porque decía que era ayer y anteayer, lo he tildado divertido, no. Momento, no es pausa nada. Publicitaria, nos lo cuenta. Venga, vale. Comienza. Ojo, Carlos Girauta, momentos apasionantes en el mundo, momentos apasionantes en Europa, momentos apasionantes en el Parlamento Europeo, que dice usted que ayer se vivieron escenas curiosas. Ayer y anteayer, tuvimos un mini pleno. Cuando los plenos se celebran en Bruselas en vez de realizarlos en Estrasburgo, pues se les llama mini plenos. Una de las cosas curiosas fue que, esto parece una anécdota, pero es significativo. Habían cambiado todas las máquinas de votación y yo creo que se lo deben haber comprado a Coldo, porque es una cosa que funciona mal y poco, y además no tiene la menor lógica. Bueno, en todo caso, pues mal que mal, aquello se pone en marcha, empezamos a votar una serie de cosas. Había un asunto que importaba especialmente a la izquierda sacarlo, que tenía que ver con la deforestación, en fin, un asunto, digamos, donde había implicaciones ecologetas, y donde se creó una mayoría nueva, que es la que debería seguir siendo si la derecha convencional no quiere convertirse en izquierda convencional del todo en la percepción pública. Es decir, que se creó una mayoría nueva con el Partido Popular y Patriotas, ECR, etcétera. Y entonces, estaban muy cerca los votos. Se iba rechazando las propuestas de la izquierda, pero se iban rechazando, pues, en un caso, por un voto. Es decir, que si cambiaba un voto, se empataba. En otros casos, por 3 votos. Tal. Aprovechando que las máquinas eran, digamos, del chino, se montó una impresionante, con gritos indignados e histeria por parte de la izquierda, que quería repetir las votaciones. Entonces, ya la presidenta del Parlamento Europeo decía, oiga, yo tengo delante todas las luces cuando se encienden y tal, y, les he dado tiempo, he enviado gente al que dice que su máquina no funciona, pero se enviaba, a ver, ¿a quién no le funciona? Levantaban 4 manos, enviaban ahí a alguien, comprobaban, cambiaban al eurodiputado a un lugar, a un escaño donde no hubiera nadie. Verificar que no se apellidara Casero. Exacto. Bueno, pues querían repetir votaciones, que es una cosa que no se ha hecho nunca. Claro, yo pensaba, a la que haya un cambio, es decir, a la que se cambie una vez esto y se cree el precedente de que si estamos muy cerca, repito la votación, yo estaba ahí sonriendo pensando eso. Yo lo voy a pedir cada vez que estemos cerca. Cada vez que perdamos por poco, yo voy a pedir que se repita la votación y voy a invocar el precedente. Por suerte, la señora Metsola no lo permitió,
Pero salieron de ahí, bueno, entre gritos, escándalo, gente que se marchó de allí. ¿Hasta qué punto la guerra de comisarios que hay es real? Es decir, el Partido Popular, que se le ve que está deseando votar a Rivera, pero comprueba que sus electores no se lo van a perdonar como lo haga, ¿qué va a hacer al final? ¿Va a votar a Rivera o no? Bueno, ¿Y qué consecuencias va a tener? Porque el Partido Socialista dice que entonces tiran abajo toda la Comisión Europea. Es que esto es muy interesante porque aquí se encuentran con una cosa. Los que han entrado en el consenso del reparto de todo, han comprado la comisión como un pack. Es decir, los nombres que se dieron son un pack para ellos. Entonces, acuerdo cerrado. Consideran que esto no se puede cambiar. Claro, después de que este pack estuviera formado, resulta que la señora Rivera ha tenido, más bien ha dejado de tener una serie de conductas que se esperaban de ellas. Se ha descubierto además que no había hecho absolutamente nada en materias muy serias, que luego se convierte en algo que cuesta vidas. Es decir, que entidades, órganos que dependen de ella no han cumplido con su obligación y que esto ha costado vidas. Y entonces, claro, se ha convertido el rechazo a Teresa Rivera pues en una cosa que el Partido Popular no podía disimular. Y entonces lo cierto es que cuando intervino anteayer don Esteban González Pons, que hizo una intervención larga, fue duro, y yo pensé, lo único consecuente que se puede hacer después de un discurso así, que fue interrumpido de mala manera, con gritos, insultos y tal, por parte de la izquierda, después de hacer un discurso así, evidentemente, a continuación dices, no, roto, ya está. Pero entonces no, lo que llega a continuación es, hasta que no dé explicaciones en el Congreso, un momento. ¿Y si da explicaciones al Congreso, qué? Es que ella, si va al Congreso y dice 4 chorradas sobre que esto lo ha provocado el cambio climático, cosa que es falsa, llámennos negacionistas, pero la verdad es la verdad, y la verdad se defiende sola, y no tiene que ver con el cambio climático lo que ha pasado en Valencia, se pongan como se pongan. Bueno, pues oiga, ella dirá eso. Esto es culpa de las grandes empresas que no quieren cambiar, de los negacionistas de la derecha y tal, y habrá ido al Congreso a dar explicaciones, ¿no? Entonces, claro, ellos se dan cuenta de esto y añaden una cosa que ya es para partirse de risa. Dice, hombre, y en el caso de que la imputen, pues claro, tendrá que dimitir. Mire usted, si ella llega a comisaria, en el caso que la imputen, va a hacer lo mismo que han hecho tantas personas en el Partido Popular con cargos políticos que fueron imputados, que es decir, presunción de inocencia. Yo tuve experiencias negociando cosas con los populares y de ahí no salían, ¿eh? Solo cuando tenías la llave para que formaran un gobierno, les podías forzar la dimisión de un presidente autonómico, por ejemplo. Pero lo hacían reprochando que esto es inquisitorial, presunción de inocencia. Si me deja un momento, presunción de inocencia. Presunción de inocencia es un principio general del derecho que se aplica en el derecho procesal penal, que tiene que ver con los procesos penales. No es una obligación ni de los periodistas ni de la gente. Yo presumo culpabilidad en todos los que han gestionado o han dejado de gestionar la DANA. ¿Por qué? Porque hemos visto en imágenes de los valientes que se atrevieron a ir ahí y hemos recibido informaciones de los amigos valientes que se atrevieron a ir ahí al principio, que no había nadie, que no se hacía nada, que Sánchez decidió de nuevo, en la línea del Partido Socialista, aprovechar una tragedia para sacarle una ventaja política mezquina y repugnante. Es decir, con esto puede caer Mazón, así que no enviemos a nadie. Es decir, apostaba a que muriera más gente siempre que la carga se la pudiera cargar a Mazón. Bueno, dicho esto, ¿qué hace el PP ahora? ¿Qué va a hacer? Tendrá que decir que no. Porque claro, si el PP dice
si da explicaciones allí y se compromete a que si la imputan dimitirá, entonces sí. ¿Le parece a usted que España está, digamos, con un estado anímico como para admitir esto? Esto es una chapuza. No, sería un suicidio. Yo creo que sería. Y entonces se cae todo. Claro, pero entonces ahí el Partido Socialista, claro, pues una de dos, o se la envaina y propone a Planas, por ejemplo, en lugar de a esta señora, o efectivamente todo el PAC se va. Y sería a lo mejor un buen momento para negociar un nuevo PAC a la derecha del donde PP. No hubiera cordones sanitarios. Claro. Porque, oiga, yo pertenezco al tercer grupo de la Cámara Europea y resulta que no tenemos ni una vicepresidencia. Y estos del consenso, con el voto del Partido Popular, el Grupo Popular, hicieron vicepresidente a un tipo del grupo donde está Bildu y Podemos, ¿eh? Claro, es que, en fin... No descartemos un suicidio nuevo del PP, ¿no? O sea, no, yo no lo descartaría por experiencia. Claro. Es verdad. Ahora, por lógica, sí que siempre te parece que, hombre, no es posible que vaya a hacer eso. Pero a veces, pues lo hacen. ¿Por qué Aznar, después de que Trump gane, no antes, no, después de que gane, dice que mala noticia, esto es tremendo? Pues si esto solo te puede perjudicar, ¿por qué lo haces? Pues porque, no sé, habría que preguntarle a Aznar con quién hace negocios últimamente. Sí, ¿no? Pues claro, eso será eso, porque si no el movimiento es muy torpe. Es como quejarse porque se le han reventado algo que tenía montado, porque si no, políticamente es inexplicable. Oye, que va a ser presidente 4 años y probablemente Vance va a seguir los otros 4 años siguientes. Entonces, viene una época nueva, cambia todo. Tú mismo ahora te quieres poner del lado de los de Trump, extrema derecha, no sé qué. Perdona, ¿qué ha arrasado? Y luego hay una cosa gravísima que yo creo que está haciendo, bueno, en este caso Feijóo, pero que es muy, muy grave, que es condicionar las responsabilidades políticas a las penales. Quiero decir, o sea, resulta que en el caso de Begoña Gómez es evidente, pero si es que ya solo lo que se sabe, lo que es verdad, lo que es aceptado, lo que es conocido y probado, es profundamente antiético, haría caer a cualquier gobierno, es aprovecharse de la condición de mujer de un presidente para saquear empresas, para de todo. Aunque no tuviera ninguna responsabilidad penal, eso sería gravísimo. Y resulta que el PP está intencionadamente condicionando. Es decir, si mañana absuelven a Begoña Gómez porque no es delito, o sea, resulta que aquí no ha pasado nada, no hay ninguna responsabilidad política, ya basta con no ser un delincuente para estar en el gobierno. Esto es lo que está transmitiendo. Mutatis mutandis está haciendo lo mismo de Rivera. O sea, lo que ha hecho Rivera es gravísimo. La ideología mata. Lo que ha hecho Rivera y su clan es evitar la creación de obras. Permíteme, Juan Carlos, permitidme un paréntesis solo para aconsejar un artículo de un ingeniero, es decir, no es un artículo político, pero es de lo más completo que he leído en mucho tiempo, de ayer en el The Objective, la catástrofe sí podría haberse evitado, firmado por un ingeniero de caminos, Francisco Javier Sánchez Caro, que aclara él al final que tiene 62 años y la mayor parte de su trabajo fuera y por eso puede cantar estas verdades. Me ha parecido de lo mejor que he leído en muchísimo tiempo. Pero dicho esto, o sea, Teresa Rivera ha causado muertos porque ha seguido una ideología que ha causado muertos. O sea, resulta que si no es imputada ya es perfecta para ser la responsable máxima de... Aquí se pone el listón tan bajo, oiga, con que usted no sea un delincuente, claro. No, oiga, usted a lo mejor... Sí. De momento es evidente que lo que ha hecho es una canallada. Claro. Es una dejación, es una irresponsabilidad y probablemente sea delictivo. Porque yo, como no estoy en el procedimiento penal, no tengo por qué presumirle la inocencia. A ver si entienden que la figura se refiere al procedimiento penal. Por cierto, principio general del derecho que tiene una excepción evidente, que es la prisión preventiva. Si es absoluto el principio de presunción de inocencia, ¿cómo es que hay gente que está en la cárcel sin haber sido condenada? Por lo tanto, es evidente que eso es un churro y un cuento, ¿eh? No digo que sea un churro al principio, sino que es un churro cuando lo invocan los periodistas en las tertulias, los zurupetos, que de derecho saben nada, y se sacan de la manga siempre que sea para proteger a uno de los que le alimentan, uno de los que le echan al piste, se sacan de la manga. Presunción de inocencia, no.
¿Qué presunción de inocencia? Que ha habido una catástrofe terrible y no hacían nada. Presunción de inutilidad en el señor Mazón. Presunción de un gobierno criminal en el caso del gobierno Sánchez. Esa es la presunción. Completamente de acuerdo. Exacto. Luego, perdón, pero es decir, suscribo cada palabra, pero las palabras de la ministra de Defensa diciendo expresamente que es que, bueno, aquí es que alguien quiere que el ejército haga lo que es competencia de una comunidad autónoma. Eso es horroroso. Debería ser suficiente para llevarla a la cárcel. Horroroso. Porque además es que no hay prueba en contrario. La titular de Defensa está diciendo que no manda el ejército porque esa no es su... que no estaba para eso. Porque no está para eso, que salvar vidas. Y luego resulta que sí está para eso. Pues claro que está para eso. Claro. Evidentemente, en cualquier país el ejército está para eso. Claro, pero no se puede desdecir lo dicho. Entonces, en un país en el que el 80% o más de los medios de comunicación tradicionales están sumisos, es decir, son dependientes del poder político, en un país en el que todavía yo creo que despreciamos en general mucha gente el poder de la televisión, sobre todo en determinadas élites socioculturales, que dan una presunción de veracidad todavía a lo que sale en la televisión. Que en un país como este una ministra diga esto, lo que no pueden tolerar es que haya medios, redes, Twitter o cualquiera, que repitan una y otra vez a la miserable ministra de Defensa diciendo que, y además riendo, diciendo que el ejército no está para esto, para salvar vidas. Hasta ahí podíamos llevar. Es que cuando ellos están todo el día acusando de bulo a los demás, bulo, pseudomedio, fango, no sé qué, es una proyección freudiana. Es decir, se están refiriendo a sí mismos. ¿Cómo tiene que estar de desesperado ese entorno de los medios mainstream? ¿Cómo tienen que estar desesperados? Realmente sus negocios no deben ser viables, deben depender absolutamente del Estado y de las administraciones y desde luego deben depender para pagar el sueldo del mes que viene, porque si no, no se puede ser tan ruin y no se puede incumplir tanto con la deontología profesional de los periodistas. Pero lo mismo que tú has estado afirmando, después dices que es un bulo cuando lo dice otro al que quieres eliminar, pero te dan una versión oficial inverosímil que no coincide con nada de lo que tú has visto y la das por buena. ¿Pero esto qué es? Es decir, deben estar en las últimas. Pero es que hablo de los diarios de papel, de izquierda y de derecha, ¿eh? Sí, de izquierda y de derecha. Son iguales. Mismas noticias, el mismo tratamiento, de todo. Los datos de muertos dejaron de subir el 2 de noviembre y de hecho bajaron. Hubo un día que bajaron 10 muertos, el dato oficial, y volvió a subir. Y luego, a 214 volvió a subir. Yo tenía una duda... cosa... Y todos dicen exactamente lo mismo. Hubo un momento en las tertulias en las que se empezó a hablar de los bulos en vez de hablar de los muertos y de los desaparecidos, y todos a la vez repitiendo lo de los bulos, los mismos que repiten lo del helicóptero, por cierto, los mismos periodistas. Y yo, o sea, uno decía... escuchaba lo de los bulos por un lado y lo del cambio climático por otro. Era la consigna. De repente, el gobierno no tenía nada que ver, cuando no solo ha sido dejación de funciones, es que han destruido más de decenas de presas solo en la provincia de Valencia, que hubiesen evitado la catástrofe o la hubiesen reducido. No han avisado a tiempo. Me hace mucha gracia porque cuando se demuestra con datos, es que, habéis destruido presas. Entonces la contestación es, pero eran pequeñitas. Sí. ¿No? Eran azudes y presas de menos de... Pues por muy pequeñitas que fueran, una presa te retiene algo del agua, luego menos habría y de lo bajado. que lleva el agua, que esa es otra. Y lo que lleva el agua. Que no ha limpiado nada y el agua no es solo agua. Y luego falsedades burdas hechas para influir solo con titulares a la gente, en que ya personas con un título al menos, no digo un prestigio, empeñan su título, su prestigio en una mentira ideológica. Por eso yo creo que debe haber una dependencia terrible. Eso indica que no son viables la mayoría de esos proyectos periodísticos. Claro, de Prisa, lo sabemos, Prisa la salvó el PP en su día. Soraya y no existiría. Gracias, Soraya. Gracias, Soraya, siempre. Gracias, Rajoy. Y gracias, Rajoy. Mira cómo están las acciones de Prisa. Es decir, el señor que entró ahí sí, pero le pagan con Prisa Indra. o Gurlian le pagan por la vía de Indra. Claro. Es decir, pero vamos a ver, que nos chupamos el dedo, que ya sabemos lo que venden. Venden 20 veces menos diarios de los que vendían hace 15 años. Sí. Y no son viables. Pero lo que quiero decir es que esa es la verdad pura y dura. No viven de vender diarios. Digamos la verdad. Es que iba a decir un científico, pero ni siquiera, pero que un supuesto científico salga, haga un artículo diciendo que es un bulo, que es una mentira eso de lo de la limpieza de los pantanos, que la vegetación ayuda
a los pantanos intentando mezclar absurdamente el hecho de que la vegetación contenga el agua o que la vegetación con el hecho simple y claro que se ha abandonado la limpieza de los fondos, de los ríos, sí, de basura, de ramas muertas, etcétera, y claro que esto se ha desmentido, esta barbaridad se ha desmentida sin más con un vídeo de 30 segundos en Twitter enseñando cómo el río trae toda esa basura y llena una ciudad de esa basura. Es decir, dicen, ¿qué va a creer? ¿En sus ojos o en lo que le digo yo? Claro, sí, que soy un ecologista. ¿En qué va a creer usted? ¿En lo que yo le digo o en sus propios ojos mentirosos? Pues hay mucha gente que cree en lo primero. Bueno, sí, y Carmen, luego, perdona, y hay mucha gente que tiene que estar a medias. Si le das datos que demuestran que esto que no tiene nada que ver con el cambio climático, que siempre ha ocurrido y que tal cual, pues te dicen, como una amiga mía te dice, no, hombre, no, siempre la realidad es compleja, entonces es un poco el cambio climático, nuestra y tal, nuestra cual, es lo políticamente correcto. ¿Cómo voy a decir nos están mintiendo, nos están engañando? No, esto está mal. No. Mi alma católica no me permite decir estas cosas. Sí, no, pero nos van a acusar de negacionistas y yo me río. Es que lo primero que uno tiene que hacer es sacudirse cualquier complejo. O sea, a mí es que ya me alegra que me llamen negacionista, porque quiere decir que estoy en el buen lugar. Miren, el hecho es que en la pequeña edad de hielo que dura del siglo XIII, final del siglo XIII, al siglo XIX, mediados, hay la misma pauta, 4 o 5 gotas frías que inundan Levante cada año. Siglo. Cada siglo. Sí. Cada 24, 25, 22, 20 años hay una de estas. Y entonces hay crónicas antiquísimas donde lo recogen y parece que te estén hablando de lo que has visto por televisión y son del siglo XVIII. Y luego los geólogos, que son los que realmente saben, pues habla de cambio climático, no hablas de meteorología, hablas de un fenómeno que ha acompañado siempre a la Tierra, ¿no? Y ellos son los que lo saben. Es decir, que no tiene nada que ver con que se caliente o no se caliente. O sea, no es el cambio climático. El cambio climático, que evidentemente existe, cuando ellos dicen cambio climático quieren decir antropogénico, ¿no? Eso es algo que lo tienen que demostrar. La carga de la prueba recae sobre ellos. Se pregunten por qué... Si nosotros dejamos de consumir energía, no habrá inundaciones. Que se pregunten, se pregunten por qué el Manzanares está canalizado. Es que claro, es que usted no se puede imaginar que es que a finales del siglo XIX había crecidas el Manzanares y se inundaba todo. Es que no se lo puede imaginar. Don Juan Carlos, antes de ir a la hora de los oyentes, si se va a grabar o emitir en streaming el acto de esta tarde. Creo que no en streaming, pero sí que quedará grabado. Vale. Si va a ser en streaming, me encantará que me lo cuenten por aquí. Bueno, antes de ir con doña Carmen Carbonell, que nos traiga la opinión de los oyentes, pues hoy me gustaría hablarles de Depencare. Como ustedes ya saben, cuidar de nuestros padres a medida que envejecen pues puede ser una tarea complicada. Hay mucha gente tratando de equilibrar su carrera, su familia y la atención que los padres necesitan. Para esa gente pues existe Depencare. Depencare proporciona el cuidador ideal para cada caso y todos los servicios necesarios para un cuidado completo en el hogar. ¿Busca usted tranquilidad y contar con el mejor cuidado a domicilio para sus seres queridos en cualquier lugar de España? Pues Depencare es la mejor opción. Y si está en Madrid, pues tiene una ventaja adicional. Depencare ofrece asesoramiento gratuito en la ley de dependencia y puede gestionar las ayudas para personas dependientes, haciendo todo más sencillo para usted. Con Depencare nunca estará usted solo. Asegure su tranquilidad y el bienestar de sus seres queridos. Llame al 91 091 35 66 91 091 35 66 o entre en www.depencare.com. Depencare con C de cariño.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, hoy estaba muy divertida la pregunta que hemos lanzado esta mañana. Sí, con comentarios además sospechosamente coincidentes en la gente, llamando la atención sobre un tema del que ya en su tiempo Elon Musk habló. Hoy les preguntábamos cuánto diría nuestra audiencia que ha variado su orientación política en los últimos 10 años. Aquí en esta mesa, de hecho, tenemos algún caso, ¿no?, de alguien que empezó siendo del Partido Socialista y fíjense ustedes dónde ha terminado. Pero no hace 10, hace 40. Hace 40. Pero fíjese qué bien, porque hay mucha gente que cuenta el caso de jóvenes de izquierdas y luego ya va sentando la cabeza. El problema es el que de jóvenes de derechas, que decimos, bueno, esperemos que no cambie, ¿no?, de opinión, teniendo en cuenta que hay gente que consideramos que estamos en el lado bueno de la balanza. I have been right from the beginning. Bueno, don Luis, usted tuvo un momento... Como usted hay poco. Don Luis ha contado en alguna ocasión cómo conoció a su mujer, que eso es una cosa bastante interesante. Sí. Yo creo que es un buen momento para contarlo, don Luis. No, la conocí en la escuela de Teleco, pero como quería ligar con ella, pues y tocaba Miguel Ríos en la fiesta de fin de campaña del PSOE en 1982, pues ahí nos fuimos los dos a la fiesta de Miguel Ríos de fin de campaña del PSOE en 1982. Sí, que lo llevaban. Lo que hay que hacer por el amor. Yo fui a un concierto de Julio Iglesias por la misma razón, o sea, imagínate. Mucho peor. Lo juro. Eso era lo de Bienvenidos, ¿no? Sí, el tour de Bienvenidos. Pesado, Miguel Ríos. Bueno, retomo la pregunta. ¿Cuánto diría usted que ha variado su orientación política en los últimos 10 años? ¿Mucho? ¿Bastante? ¿Poco? ¿O nada? Don Luis, está la cosa bastante reñida. Sí, señor, la encuesta más reñida que he visto de todas las que hemos hecho. Empate técnico en un 29% de los votos. Hay gente que dice que no ha cambiado nada o que ha cambiado poco. O sea, que la cosa está muy apurada ahí. La siguiente opción más votada es con un 22% de los votos, ese mucho de quien ha caído del caballo, ¿no?, que se suele decir. Pero y hay fíjate una cosa, 10 años es mucho tiempo si uno tiene 30, pero si uno tiene, como es mi caso, 63, es muy poco. Es muy poco. Claro, es ver un poquito la relación, ¿no? Hay comentarios curiosos. Por ejemplo, en la comunidad de YouTube de Radio Libertad, antes don Juan Carlos Girauta decía una cosa muy interesante respecto a los calificativos que uno mismo asume como propios. Alguien que se hace llamar Turbo Esperanza Espe dice que es facha desde que nació. Y ese término, precisamente facha, antes se tomaba como algo denigrante y es que ahora... ya no tiene fuerza, ya no tiene eficacia. No, es casi... Lo han usado demasiado. Un motivo de orgullo, ¿no? Cuando la fachosfera. Cuando yo empecé a ir a televisión había gente de izquierda que me decía, claro, ves que los neoliberales, y yo decíamos, no me vuelvas a llamar neoliberal, yo soy un maldito neoliberal. Exacto. Un mínimo de decencia, ¿no? ¿Os habéis fijado que para ellos no hay liberales? O eres neoliberal o eres ultraliberal. Sí. Es lo mismo que no hay católicos, hay ultracatólicos. Nunca dicen de nadie es católico, dicen es ultracatólico. ¿Por qué? Porque va a misa. Qué barbaridad. Esto decía un asesor democristiano del Parlamento Europeo, decía una vez en un seminario con Alejo, además, que estuvimos, y decía, hombre, yo soy católico, pero no por eso tengo que pensar que mi religión es la verdadera. y lo decía, y no podíamos creerlo, y lo estaba diciendo de verdad. El activismo moral. Pero es que eso es muy habitual. En la Unión Europea, bueno, en el Parlamento Europeo, estoy seguro que la mayor parte de los miembros no saben de dónde ha salido el símbolo de Europa, de las 12 estrellas. Y si lo buscan, si la gente se pone a buscarlo por Internet, no se enterará. Y si lo busca en la página de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, si lo busca en páginas de universidades, le dicen que simboliza la unión de los países, la solidaridad. Las 12 estrellas amarillas sobre fondo azul simbolizan la corona de estrellas de la Virgen, del Apocalipsis, la que aparece en el Apocalipsis. Y eso, que lo dijo el propio diseñador del símbolo, es una cosa que se oculta a la gente. Mejor, Así que si no se oculta lo van a quitar. Mejor que no. Sí, habrá campañas para que lo quiten. Y ponen cualquier cosa. Bueno, en la comunidad de YouTube os leo un comentario de Quique Total que dice que desde hace 16 años vota lo más a la derecha posible, tiene 41 años y pertenece a un porcentaje de voto muy pequeño, es verdad, en esa franja de edad, como 41 años es joven, ¿no? Todavía, es una edad maravillosa. Bueno, Vox es el partido más votado entre los jóvenes. Pues fíjense, ya se me están dando la vuelta a las tornas, como decía además Juan Carlos Girauta, haciendo alusión a ese cambio de tendencia en Europa. En Twitter, alguien que se hace llamar Pulgarcito
Benito dice que hace 10 años se fue a Reino Unido para poder ganarse la vida como músico, porque como no era progre, en su ciudad lo tenía crudo. Claro. No solo no ha cambiado su orientación, sino que se ha reafirmado en ella al ver que hay otra forma de hacer las cosas. Y termino con un comentario del chat de YouTube de Pilar Sabaté, que dice que su orientación política ha variado poco porque desde siempre ha sido de derechas y con España en las venas. Muchos oyentes diciéndonos, no, yo de orientación política no he cambiado nada. Dice, lo que pasa es que el partido al que votaba ha cambiado todo, se ha corrido hacia un lado, entonces yo sigo en el mismo sitio, ¿no? Yo creo que esa es la causa principal de los cambios en el voto. Sí. La gente atribuye a que tú has cambiado porque has cambiado tu voto. No, oiga, el que ha cambiado es el partido. O me va a decir usted que el Partido Socialista de un señor como Felipe González, con todas las críticas que le podemos hacer, pero que ayer decía, cuando le dieron un premio en Israel, creo que fue en Israel, ¿no? O si no fue en Israel, fue una comunidad de amigas de amistad con Israel. Y él dijo, Israel no tiene... Yo no le pido que negocie con alguien que no le reconozca su existencia. O sea, ahora comparen eso con el tipejo que ha encabezado en el mundo el movimiento para que Israel no se defienda, para que lo expulsen de la comunidad internacional, para que lo condenen en los tribunales. Obviamente me refiero a un sucesor de Felipe González en la Secretaría General del Partido Socialista. Entonces, claro, usted, y hay 1000 ejemplos más, usted está donde está y el partido se desplaza. ¿No? Pues ¿qué va a hacer? Pues cambiar su voto. O sea, que la gente se cree que esto es como la camiseta de un equipo de fútbol. Yo lo haga bien o mal, soy de este equipo de fútbol. No. Si tu partido lo hace mal, tienes otras opciones. Y además, siempre va a existir una opción que se enfrente, ahora ya está claro, siempre va a existir una opción que se enfrente a este estado de cosas del bipartidismo, que es el que ha podrido las instituciones. Unos más que otros, sí. Unos más activamente y con más hambre de llevárselo crudo, sí. Y otros con una imperdonable pasividad, con los matices que quieras. Pero eso es un reparto de juego que se parece mucho al de la Restauración. Nos repartimos el juego porque aquí ahora gobierno yo, ahora gobiernas tú. Y, por si acaso, hoy decía usted, don Luis, que el señor Moreno ni se plantea dejar de pagarles sus pensiones a los choricetes que le precedieron en el cargo. Claro, porque está pensando en la suya. De hecho, ha creado una oficina del expresidente. Claro, la ha creado él. Entonces, ese juego hay mucha gente que lo ha descubierto. Esto es hacerse más de derechas, más de no sé, no. Eso es querer la regeneración de España. Yo creo que la gente sigue teniendo la misma orientación política, pero además se ha hecho adepta del hasta-pelotismo. Estamos hasta las pelotas, sí, es lo que está pasando. Porque es normal. Bueno. Me queda dar la tableta de chocolates Matías López, que es el que patrocina este espacio de los oyentes. Saben ustedes que pueden entrar en www.chocolatesmatiaslopez.es. Ahí ven toda la gama y en este caso en particular les traigo una tableta de chocolate negro 100% puro de Venezuela, hecho con habas de cacao de Venezuela. No tienen manteca de cacao, ni leche, ni añadidos, ni vainilla, ni gluten, ni nada de nada. Chocolate puro 100%. Lo otorgan los oyentes al que mejor se ha portado en esta mesa de tertulia. Don Asís Timmermans lleva un rato mirando la tableta de chocolate, pero tengo que decir que se la tenemos que dar a Antonio Muloni. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada nos estuvo mandando sus crónicas desde Estados Unidos, la semana anterior también, así que don Asís se lo ha ganado. Don Juan Carlos, don Asís, si quieren pueden volver a concursar en esta mesa de tertulia en otra ocasión, a ver si consiguen la tableta. Compraremos una tableta. También. Entren en www.chocolatesmatiaslopez.es. Está buenísimo. Le han dado la victoria a los Swing States aquí al amigo Muloni. Me lleva el chocolate por los Swing States. Bueno, muchísimas gracias a los tres, don Juan Carlos Girauta. A las 7:30, don Juan Carlos Girauta, en el acto ¿De qué lado cayó el muro de Berlín? Don Asís Timmermans, muchas gracias hoy, esta tarde, a las 7:30, en el espacio cultural Jorge Juan. En la calle Jorge Juan 137. Don Antonio Muloni, muchísimas gracias. Don Asís Timmermans, muchas gracias.